con esta ecuación que estamos viendo acá abajo. Con esta ecuación. ¿Cierto? Que es un sistema de ecuaciones diferenciales. Recuerden que estamos usando notación matricial, en donde las letras en negrita, en la forma compacta, representan vectores y matrices. Entonces, esta es la ecuación diferencial, que en realidad es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Desde el punto de vista matemático, la solucionar ese sistema generalmente requiere aplicar métodos numéricos, y la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales es bastante compleja. Es por eso que el análisis modal nos permite simplificar ese problema matemático complejo. Entonces, ¿en qué consiste, en forma resumida, el análisis modal? En hacer una transformación de coordenadas. Es decir, vamos a cambiar la base del espacio vectorial en el cual estamos representando nuestro problema, y a través de esa transformación de coordenadas logramos que esa ecuación diferencial, ese sistema de ecuaciones diferenciales se transforme por el cambio de coordenadas, a pasar a lo que llamamos coordenadas modales, se transforme en n osciladores independientes, cada uno de los cuales está representado por esta ecuación. Recordemos, e insisto en el tema porque es lo importante conceptualmente de esta transformación, es que transformamos el sistema de n grados de libertad en n ecuaciones independientes, y resolver esas n ecuaciones de un grado de libertad es mucho más fácil y más simple que resolver el sistema de ecuaciones lineales. Esto, a las coordenadas en las cuales expresamos estos nuevos sistemas o estos nuevos osciladores, la habíamos llamado Q, y cada uno de esos osciladores tiene una cierta masa M, una cierta rigidez K. Estas matrices M, estos valores corresponden a multiplicar la matriz de masa del sistema, es decir, vamos a cambiar esta matriz de masa, la premultiplicamos por phi transpuesto, posmultiplicamos por phi, y obtenemos una matriz diagonal que es M, es decir, estos valores. Y lo mismo con la matriz de rigidez, es decir, la matriz de rigidez original del sistema, la que calculamos con los procedimientos del análisis estructural, al premultiplicar y posmultiplicar por la matriz modal, obtenemos una matriz diagonal, esa es la ventaja del análisis modal, con las rigideces de los osciladores equivalentes en el sistema de coordenadas modales. No hemos hablado mucho de la matriz de rigidez, de amortiguamiento. Hay formas de obtener, ya habíamos visto lo que llamábamos el amortiguamiento clásico, en donde uno de los procedimientos es lo que se llama la matriz de Rayleigh, en donde la matriz de amortiguamiento se obtiene como una combinación lineal de las matrices M y K. Pero con esta representación en donde transformamos el sistema en n osciladores de un grado de libertad independiente, en realidad no hace falta en principio calcular la matriz de rigidez, la matriz de amortiguamiento, porque introducimos el concepto de factor de amortiguamiento, al igual que se hacía en sistemas de un grado de libertad. Ese parámetro puede medirse experimentalmente y los reglamentos normalmente definen su valor, que es del orden del 5%. Entonces, en principio, podemos resolver mediante el análisis modal las n
ecuaciones independientes sin necesidad de calcular la matriz o los valores del amortiguamiento, sino que trabajamos con el factor de amortiguamiento adoptando el valor de psi reglamentario. Reitero la aclaración que está acá abajo, es un aspecto importante, cómo en el análisis modal superponemos el efecto de cada uno de estos osciladores, de los distintos modos de vibración. Este procedimiento es válido solo para sistemas lineales y elásticos, en donde es válido precisamente el principio de superposición. Bien, ¿alguna duda? Esto es un repaso, pero bueno, es importante que quede claro para poder retomar el tema y ver análisis modal espectral. No sé, si no hay consulta, también esto lo habíamos visto en la clase anterior, es el resumen del procedimiento, recién lo veíamos en forma gráfica, ahora como pasos de un procedimiento, que incluiría, voy a reiterarlo, en primera instancia tenemos que modelar la estructura como un sistema de n grado de libertad, calcular su matriz de masa y de rigidez, y en base a los procedimientos del álgebra o a procedimientos numéricos, determinar las frecuencias propias, que son los autovalores, y los modos de vibración, que son los autovectores. Conociendo la matriz modal, podemos realizar el cambio de coordenadas para desacoplar el sistema. Recordemos, ya lo habíamos dicho, que se puede demostrar que los vectores, que las formas modales son, por definición, ortogonales entre sí, de manera que constituyen una base del espacio vectorial de n dimensiones que estamos considerando. Entonces, al hacer ese cambio de coordenadas, pasando a las coordenadas modales, desacoplamos el sistema. Esto es lo que habíamos visto recién gráficamente. Al desacoplar el sistema, podemos resolver las n ecuaciones independientes y determinar el valor de todas las coordenadas, coordenadas modales Q. Y después hacemos la transformación inversa, es decir, así como pasamos del sistema real a las coordenadas modales, ahora, una vez que hemos determinado los valores de las coordenadas modales, hacemos la transformación inversa y calculamos los valores de U, dado que conocemos la matriz modal, ¿no es cierto? Y una vez que hemos determinado los desplazamientos reales de la estructura, es decir, los desplazamientos en los grados de libertad dinámicos que habíamos considerado para formular nuestro modelo, tenemos que determinar todos los parámetros estructurales que son requeridos en el análisis. En general necesitamos saber las reacciones de vínculo para el cálculo de las fundaciones y todas las solicitaciones internas, momentos flectores, fuerzas axiales, fuerzas de corte, para poder dimensionar o verificar la estructura. Bien, entonces, estas dos láminas que hemos visto son un resumen del análisis modal como procedimiento general. Si no hay ninguna duda o consulta, veríamos ahora la formulación del análisis modal para el caso particular de acción sísmica, que es lo que realmente nos interesa, según los objetivos de nuestra asignatura. Bien, entonces recordamos la ecuación de equilibrio dinámico para el caso de acción sísmica, donde, a ver, vamos, acá la teníamos, esta era la ecuación general para una carga P de T cualquiera, y habíamos demostrado que si bien la acción sísmica no es una
carga exterior que se aplica en los grados de libertad del sistema, sino que es el movimiento del suelo de fundación, operando, para este caso, habíamos demostrado, y esto ya lo hemos visto y lo hemos repasado varias veces, que la ecuación es totalmente análoga. Tenemos el término de las fuerzas de inercia, de las fuerzas de amortiguamiento, de las fuerzas restitutivas elásticas, y el término independiente, que sería el análogo o equivalente a una fuerza exterior, depende de la masa del sistema, del vector de influencia, que tiene en cuenta cómo afecta la acción sísmica a los distintos grados de libertad, y UG, que es un escalar, es la aceleración del terreno en la dirección que estamos considerando. Es decir, hasta acá nada nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar exactamente el mismo procedimiento que vimos recién y en la clase anterior para el caso de formulación general, es decir, para una carga PDT cualquiera, lo vamos a aplicar ahora, pero considerando esta ecuación. Entonces, vamos a repetir exactamente las mismas operaciones. En primer lugar, reemplazamos U y sus derivadas a partir de la ecuación que representa la transformación de coordenadas. Recordemos que esta ecuación es la que representa la transformación de coordenadas, es decir, utilizamos la matriz modal, que es una base del espacio vectorial de n dimensiones, y los desplazamientos reales u de t los vamos a sustituir por las coordenadas modales q de t. Eso en esta ecuación. Y luego, al igual que en el caso anterior, premultiplicamos la ecuación de equilibrio por la matriz modal transpuesta. Y llegamos, al igual que en el caso anterior, a tener las fuerzas de inercia, las fuerzas de amortiguamiento y las fuerzas restitutivas elásticas en función de las matrices M, C y K mayúsculas, que ya dijimos que eran matrices diagonales, con lo cual se desacopla el sistema, y lo que se modifica, porque lo que cambia es este término, es que tenemos ahora la matriz modal transpuesta, la matriz de masa, el vector de influencia. Y a este producto, que es un vector, fíjense, una matriz de n por una matriz de n por n, es una matriz de n por n. Y cuando multiplicamos por el vector, resulta un vector. A este vector, en la bibliografía, normalmente se lo designa como factor modal de excitación sísmica, factor de participación, bueno, cambia según los autores, pero más allá de la denominación, ¿no es cierto? Lo que interesa es saber cómo lo definimos, es decir, depende de las propiedades del sistema, de la matriz modal y de la matriz de masa. Son propiedades del sistema estructural que estamos analizando, pero depende también del vector de influencia, es decir, que tiene en cuenta la acción sísmica o la dirección de la acción sísmica que estamos considerando. Por eso, este factor L tiene que ver con la acción que estamos considerando. Bueno, siempre trato de usar las distintas notaciones propias del álgebra matricial para, en este caso, bueno, dejar bien en claro si se trata de vectores de escalares. Esta sería la notación matricial completa para ver el vector L que representa el factor de participación. Y acá abajo está desarrollado un valor, es decir, para la ecuación J, es decir, para el modo J cualquiera, sería un valor del vector L. El vector L tiene n componentes. Un valor L de ese vector está dado, o se puede determinar por esta ecuación. Es decir, tenemos un vector modal
transpuesto por la matriz de masa y por el vector de influencia. Y bueno, recordando los conceptos básicos del álgebra matricial, esto es igual a un escalar. Bien. Es decir, que en la formulación del análisis modal para la acción sísmica, lo que cambia es el factor, el término de la derecha, que tiene que ver, que es el término independiente que depende de la acción sísmica. Los términos de la izquierda son exactamente iguales al caso general que vimos previamente. Un segundo. Vamos a borrar. Bien. De manera que si representamos ahora una de las n ecuaciones independientes, nos queda de la forma, estos términos son exactamente iguales a los que vimos para la formulación general, y este es el término independiente en el caso de acción sísmica. Hacemos o repetimos el mismo proceso continuando con el desarrollo que hicimos para el caso general. Dividimos ahora en cada una de las ecuaciones por la masa modal, o sea, del modo J, y nos queda introduciendo también el factor de amortiguamiento. Esto es exactamente lo mismo que hicimos para el caso general. Nos queda del lado los términos de la izquierda exactamente iguales que en el caso anterior, el término que depende de la aceleración, de la velocidad y del desplazamiento, y acá tenemos el factor de participación por la aceleración del terreno, es lo mismo que teníamos antes, dividido la masa. Acá, y así aparece en muchas de las bibliografías, el signo menos podemos obviarlo porque, digamos, no cambia nada, bueno, o lo tenemos en cuenta acá. Y y acá podemos definir al factor LJ, definido previamente, dividido la masa. Bueno, en la bibliografía principal que estamos siguiendo, que es la del libro de Chopra, se lo designa con la letra griega tau mayúscula. Chopra lo llama factor de participación modal o factor de participación de masa efectiva. Y como les decía, cambia a veces un poco la denominación en la bibliografía, pero bueno, lo importante es el concepto y la definición. No lo había mencionado recién, este factor L tiene unidades de masa. Tiene unidades de masa, se ve claramente, bueno, en las ecuaciones, porque la matriz modal, los vectores modales no tienen unidades, el vector de influencia I tampoco, por lo tanto, el vector L tiene las unidades que le da la matriz de masa. En este caso, el factor tau es un factor que está definido por un factor que tiene unidades de masa, dividido la masa del modo. Por lo tanto, este factor tau es adimensional. Pero bueno, más allá de la definición, lo importante es que estos dos factores son conceptualmente equivalentes, porque los dos, uno a través de un factor que tiene unidades de masa y otro a través de un factor que es adimensional, lo que muestran en definitiva es la incidencia relativa que tiene cada modo de vibración en la respuesta total. Esto ya después va a quedar más claro cuando hagan los ejemplos en el trabajo práctico integrador, porque van a ver que hay modos que, si comparan los factores de participación para los distintos modos, van a ver que algunos tienen un valor mayor, en algunos casos mucho mayor que otros. Eso quiere decir que los modos que tienen factores de participación mayor van a tener una influencia
predominante en la respuesta total, mientras que los que tienen valores menores o muy reducidos van a tener una influencia que es despreciable. Esto ya nos lleva, o nos va mostrando, después lo vamos a ver bien, sobre todo en edificios, que desde el punto de vista práctico, no es necesario calcular todos los modos de vibración. Es decir, estamos hablando de sistemas de n grados de libertad dinámico, entonces, en principio, ese sistema tiene n formas modales y n periodos o frecuencias propias. Cuando trabajamos con modelos muy complejos, hoy ya la aplicación del método de elementos finitos y el uso de computadoras que tienen un poder de cómputo importante, permiten resolver sistemas que tienen, es decir, en casos especiales, ¿no? Se usan sistemas que pueden tener millones de grados de libertad, millones de grados de libertad. Entonces, en esos casos es importante este concepto o esta idea que estamos mencionando, porque si no es necesario calcular para cada grado de libertad las formas modales y las frecuencias propias, eso va a traducirse en un costo, en una disminución importante del costo computacional. Pero bueno, como les decía, eso lo vamos a ver más claramente después cuando analicemos el edificio. Incluso este tema está tratado a nivel reglamentario. El reglamento fija un criterio para determinar cuántos grados de libertad, cuántas formas modales es necesario calcular como mínimo cuando se usa este procedimiento. Bueno, otro comentario, esto también me anticipo porque lo van a ver en los ejemplos, estos factores pueden tener valores negativos, y el valor en sí que tienen depende de la forma en la que han sido calculados o normalizados los modos de vibración. Pero les reitero, lo que nos interesa sobre todo es el valor relativo, es decir, yo comparo el factor de participación del modo 1 con el modo 2 y esa comparación me indica en términos relativos cómo influyen esos modos, es decir, cuál es el más importante. Bien, no sé si tienen alguna consulta sobre este tema. Si no, vamos a avanzar. Ya saben que cualquier duda o consulta, abren el micrófono y preguntan. Bien, vamos a continuar. Bien, asociado, no vamos a ver la demostración completa, tienen algo en la guía de estudio sobre este tema, pero en forma similar a cómo se definieron estos factores, porque la importancia, como veíamos recién, es tratar de cuantificar el peso, la importancia relativa que tiene un modo con respecto al otro, se define la masa efectiva de cada modo. Esto, como les decía, se puede demostrar como el factor L al cuadrado dividido la masa. O, en definitiva, si comparamos las definiciones previas, en definitiva es el producto del factor tau por el factor L. Unidades, ¿se acuerdan que uno era dimensional, el otro tiene unidades de masa? Por lo tanto, la masa efectiva tiene unidades de masa, como es lógico, y representa, esto sí, representa qué parte de la masa total del edificio o de la estructura que estamos considerando responde a la acción sísmica en este modo J, en forma genérica, que estamos analizando. Una propiedad importante de la masa efectiva en comparación con los otros dos factores es que el valor que adopta la masa efectiva es independiente del criterio de normalización que usamos para definir las formas modales. Y también se puede demostrar, no vamos a hacer la demostración, de que si sumamos
todas las masas efectivas, si la correspondiente a cada modo, es igual a la masa total del sistema estructural que estamos definiendo o considerando. Entonces, la masa modal efectiva es el parámetro que normalmente utilizan los reglamentos para definir cuántos modos son necesarios. Es decir, establecen un criterio, por ejemplo, que indica que se tienen que considerar tantos modos como sean necesarios para que esos modos considerados movilicen por lo menos el 90% o 95% de la masa total del sistema estructural. Es decir, se basan normalmente los reglamentos en este concepto de masa efectiva para definir cuál es la cantidad de modos que deben incluirse en el análisis modal que estamos realizando. Bien. Vamos a ver ahora que hay dos procedimientos, para aplicar el análisis modal. El más simple de comprender desde el punto de vista conceptual es lo que se denomina análisis modal temporal. Un segundo, en realidad. Un segundo. Se me ha complicado. Aquí estamos. Perdón. Vamos a retomar. Entonces, les decía que el análisis modal, hemos visto la formulación general, la formulación para el caso de acción sísmica. Ahora, en su implementación práctica, hay dos formas de hacerlo. Una es lo que llamamos análisis modal temporal o análisis modal con integración temporal. Como les decía, es el más fácil de explicar conceptualmente, sin embargo, desde el punto de vista práctico tiene algunas limitaciones que vamos a mencionar después. Primero vamos a ver el procedimiento. Entonces, en esta imagen y en la próxima, vamos a tratar de resumir, les reitero, el análisis modal cuando se aplica, se implementa prácticamente mediante una integración en el tiempo. Entonces, esto ya es, disculpen que sea reiterativo, es la tercera vez que voy a explicar, o voy a reiterar el procedimiento, pero vemos en las evaluaciones que este es un método, un procedimiento que realmente les cuesta mucho comprender el procedimiento más allá de lo que digan las ecuaciones. Entonces vuelvo a la ecuación de equilibrio dinámico. Para el caso de acción sísmica tenemos el modelo, los grados de libertad dinámicos, y determinamos las frecuencias y los modos de vibración. Aplicamos la transformación modal, es decir, hacemos un cambio de coordenadas y obtenemos n ecuaciones independientes que dijimos que eso desde el punto de vista físico lo podemos interpretar como que tenemos n osciladores independientes que tienen una cierta masa, una cierta rigidez, un cierto factor de amortiguamiento, y cada uno de esos osciladores está sometido a la acción sísmica definida por un acelerograma. Es decir, este UG de T, vamos a... Es decir, esto es esto. Y es esto. Es decir, cada uno de los osciladores está sometido a un acelerograma. Entonces, cuando aplicamos
el análisis modal con integración temporal, ¿qué tenemos que hacer? Resolver, por ejemplo, utilizando la ecuación de Duhamel, resolvemos la ecuación la ecuación de equilibrio en la forma, bueno, que vimos ya con el término donde aparecen los factores, resolvemos con cualquiera de los métodos numéricos disponibles. Podría ser la ecuación de Duhamel, porque la ecuación de Duhamel, acuérdense que es para sistemas de un grado de libertad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener cómo varía en el tiempo cada una de estas coordenadas, Q1, QJ, QN en general, por la acción del sismo. Si bien el sismo que está actuando en cada uno de estos osciladores es el mismo, las propiedades del sistema son distintas. Es decir, en el oscilador del modo 1 tendremos ciertos valores de rigidez y de masa, en el modo N tendremos otros valores de rigidez y de masa que en general son distintos. Además, fíjense, cada uno de los modos tiene un factor de participación distinto. Habrá algunos que influyen más y otros que influyen menos. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos la variación en el tiempo de las n coordenadas Q, Q1, QJ en general y QN que sería la última. Una vez que hemos determinado la historia en el tiempo de cada una de las coordenadas Q, que son coordenadas modales, físicamente no me dicen nada que el valor de Q1 en un instante dado tenga, no sé, valga 3 centímetros o menos 8 centímetros, físicamente no me dice nada. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer o aplicar la transformación inversa y a partir de los valores de Q determinar los valores de los desplazamientos en los grados de libertad U. ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, está indicado acá abajo, es decir, a la variable en el tiempo Q1, que es la coordenada modal del modo 1, la vamos a multiplicar por la forma modal 1, que es un valor independiente del tiempo, y obtenemos una parte del vector desplazamiento, la llamo UT1, porque es el aporte del modo 1. Lo mismo con el modo 2, con el modo J en general, hasta llegar al modo N. ¿Cómo hacemos para obtener la respuesta total? Bueno, acá tendría que haberlo indicado, es decir, sumando ahora el aporte de cada uno de los modos que está expresado por estas ecuaciones acá abajo, sumando, por eso hay superposición modal, es decir, superponemos el aporte del modo 1, el aporte del modo 2, el aporte del modo 3, y obtenemos la respuesta total. ¿Está claro este concepto? Es decir, integramos en el tiempo, en el espacio modal, donde el sistema está desacoplado, y resolvemos n veces la ecuación diferencial para cada uno de los modos, y luego aplicamos la transformación en forma inversa, es decir, multiplicamos vector phi de cada modo por la coordenada modal Q, y sumamos el efecto, por eso hay superposición modal, para obtener la respuesta total. Es decir, lo que obtendríamos de acá es el vector U. Es decir, de acá lo que sale es el vector U total. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe, se entiende. Bueno, me alegro. Bien.
en principio, el llegar al vector U termina nuestro problema de la dinámica estructural en el sentido de resolver la ecuación, es decir, vuelvo para atrás, resolvimos esta ecuación porque en esta ecuación, que era la ecuación de partida, ¿cuál es la incógnita? El vector U. Si conocemos el vector U, que es una función en el tiempo, podemos conocer la velocidad, la aceleración. Pero como ingenieros estructurales, no solo nos interesa conocer el vector U, sino que nos interesa también conocer esfuerzos internos, reacciones, es decir, todos los parámetros estructurales que intervienen en el diseño de una estructura. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los esfuerzos internos de la estructura? Bien, en general hay dos procedimientos que están indicados en esta presentación, en el punto A y en el punto B que viene en la próxima imagen. Entonces, el primer criterio o procedimiento para determinar el esfuerzo interno, los esfuerzos internos sería a partir del desplazamiento U de t, que lo conocemos, y que hemos obtenido por el análisis modal, ¿no es cierto? Podemos en cada instante calcular los esfuerzos internos. Acá está genéricamente indicado con un diagrama de momentos flectores. Pero esto es para un instante dado. En el próximo instante este diagrama va a cambiar porque cambia el vector U. Lo mismo habría que hacer con los diagramas de fuerzas axiales, con los diagramas de corte, no sé, si hubiera momentos torsores, con el parámetro estructural que ustedes quieran determinar. Si tomamos un valor cualquiera, por ejemplo, el momento flector en la columna del segundo piso a la derecha, que sería este, ese momento flector varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque varían en el tiempo los vectores U. Es decir, que tenemos en una estructura que tiene, acá hay un pórtico plano, así esquemáticamente representado, pero podría ser un edificio. Es decir, en cada sección de interés vamos a tener valores del momento flector, la fuerza axial, el corte, y cada uno de esos valores cambia o fluctúa en el tiempo porque los desplazamientos U de t varían en el tiempo. Es decir, que la cantidad de información es muy, muy grande. Es decir, se requiere una memoria importante para poder almacenar todos los datos que surgen del análisis cuando hay integración en el tiempo. En realidad, para el diseño, ¿qué valores nos van a interesar? ¿Nos interesa toda la variación en el tiempo? Nos interesan los máximos. Muy bien, o sea, lo que en realidad, a lo mejor estas curvas, no sé si lo hemos mencionado así explícitamente, pero el acelerograma, acá, el acelerograma, ustedes no lo hemos mencionado, pero ustedes lo han visto, cuando resolvieron el práctico número 2, si no me acuerdo mal, utilizaron algunas funciones de acelerograma. ¿Cuántos puntos usan, así en términos generales, para definir un acelerograma? Estamos hablando de decenas de puntos, cientos de puntos, miles de puntos. Miles. Miles de puntos. Eso quiere decir que en general, y aplicamos métodos numéricos, las funciones Q van a estar, cada una de estas funciones Q va a estar representada por miles de puntos, y cada una de estas funciones que representan el valor del momento flector, de corte, de lo que sea, va a estar representada por miles de puntos. Acá, y en la guía, siguiendo la bibliografía, he utilizado, así en forma genérica, R, es decir, donde R sería algún parámetro de respuesta que nos interesa. Podría ser también una reacción de vínculo. Y en realidad de estas funciones que varían en el tiempo, lo que nos interesa principalmente es el valor máximo. En este ejemplo sería, por ejemplo, este que está acá. Bien.
decíamos que este es un procedimiento o una alternativa que es a partir del desplazamiento calcular en cada instante todas las solicitaciones internas. Hay otra alternativa que es un poco más simple, y es, a partir de los desplazamientos, determinar las fuerzas estáticas, perdón, no son fuerzas estáticas, son las fuerzas laterales equivalentes. Me equivoqué, no son fuerzas estáticas, porque van a cambiar, ¿eh? Estas fuerzas varían en el tiempo. Pero entonces, a partir de los desplazamientos, como conocemos la matriz de rigidez del sistema, es la matriz K del sistema, es decir, es esta. Es la matriz calculada por el análisis estructural que corresponde. No son las rigideces transformadas en el sistema modal. Entonces, con la matriz de rigidez del sistema estructural podemos calcular las fuerzas laterales equivalentes. Esas fuerzas varían en el tiempo, y con esas fuerzas variables en el tiempo se puede resolver en cada instante la estructura que estamos considerando para determinar las solicitaciones. Son dos procedimientos, los mencionamos para que ustedes los conozcan. Desde el punto de vista práctico, los dos procedimientos llevan a que todos los parámetros que queremos considerar, los parámetros de respuesta, varían en el tiempo, y tenemos cientos o miles de funciones que varían en el tiempo, y cada una de esas funciones están definidas por miles de puntos. Y esto nos lleva a, como les decía recién, algunos problemas prácticos. Esto que hemos descrito previamente es el análisis modal con integración en el tiempo. Yo les decía que desde el punto de vista, no sé si les quedó claro, pero desde el punto de vista conceptual es el más fácil de entender. Pero desde el punto de vista práctico hay algunas dificultades. La primera tiene que ver con que todos los parámetros son funciones temporales. Lo cual requiere, o sea, hay una gran cantidad de información que hay que analizar, porque desde el punto de vista del diseño nos interesan los valores máximos y mínimos. Toda la variación en el tiempo que requiere miles y miles de puntos, en realidad no tiene mucha aplicación práctica, solo nos interesan los valores máximos y mínimos. Otro aspecto importante a considerar desde el punto de vista práctico tiene que ver con la definición de la acción sísmica. Vimos en esta explicación previa de que la acción sísmica la definimos a través de un acelerograma. El acelerograma es la medición de la aceleración del suelo para un terremoto dado. Otra vez, desde el punto de vista de diseño, en general no podemos considerar un único terremoto. ¿Por qué? Porque el próximo terremoto que va a soportar esa construcción seguramente será distinto. Es decir, si bien en cada zona hay ciertas características geológicas que hacen que los terremotos tengan ciertas particularidades similares, pero las funciones, los registros de aceleración son diferentes de un terremoto a otro. Pueden variar las aceleraciones, pueden variar los contenidos de frecuencia en una misma zona sísmica. Por eso, cuando aplicamos el análisis dinámico al diseño de una construcción, no podemos considerar un solo registro. Esto no es solo conceptual, sino que está indicado en los reglamentos explícitamente. Cuando hacemos análisis dinámico con integración en el tiempo, hay que considerar por lo menos 3 registros, ¿no? Y eso varía, hay algunos reglamentos que indican más. En el caso de, por ejemplo, estructuras aisladas, con aislamiento sísmico, depende del reglamento, pero se piden 9 u 11 registros diferentes. Entonces, el hecho de trabajar con varios registros, ¿qué implica? Que hay que hacer
O sea, todo el procedimiento que describíamos recién hay que hacerlo 3, 9, 10, 11 veces según sea el número de registros que requiere el reglamento para ese caso. Entonces, a la complicación de tener funciones que varían en el tiempo, se suma el hecho de que ahora ese procedimiento tenemos que repetirlo varias veces con registros diferentes, y por lo tanto la complejidad, o la cantidad, más que la complejidad, la cantidad de análisis a realizar y la cantidad de datos para interpretar y obtener los valores del diseño aumenta. Eso hace que surja la siguiente pregunta, la que está acá abajo, es decir, ¿es posible que obtengamos los valores máximos o extremos de respuesta que se requieren en el diseño estructural sin tener que analizar la variación en el tiempo, es decir, sin tener que hacer la integración temporal? Bueno, la solución, esa pregunta sí tiene una respuesta, es posible, hay algunas simplificaciones, pero es posible a través de lo que denominamos análisis modal espectral, ¿no? Y es lo que vamos a ver enseguida, después de hacer un descansito. Antes de ir al recreo, ¿tienen alguna duda, consulta? Cada vez somos menos. 2, 4. Bueno, sí, porque si no en la clase, ya para completar el tema entonces de análisis modal espectral. Como decía al terminar recién, el análisis modal espectral es la segunda alternativa de implementación del análisis modal que tiene por objetivo simplificar el procedimiento a los efectos de encontrar los valores extremos, es decir, valores máximos o mínimos probables de la respuesta de cualquier parámetro estructural. La ventaja entonces del análisis modal es que va a permitir simplificar el procedimiento, pero bueno, hay un cierto error asociado, como ya vamos a ver cuando lo expliquemos en detalle. Entonces, ¿en qué consiste el análisis modal espectral? El objetivo es en obtener la respuesta máxima, máxima o mínima en cada modo, utilizando el espectro de diseño. Es decir, acá surge un cambio que es fundamental tener en claro, lo vamos a resaltar. Se utiliza el espectro de diseño. Esta es la diferencia fundamental. En el análisis modal temporal utilizamos un acelerograma, mientras que en el análisis modal espectral, de ahí viene el nombre de esta alternativa, lo que vamos a utilizar es el espectro de diseño del reglamento. Entonces, recordemos, esto no es nada nuevo, esto que tenemos acá es la ecuación de equilibrio dinámico en cada modo de vibración, es una ecuación independiente, no es un sistema, o sea, hay un sistema de n ecuaciones independientes. Acá teníamos el término que depende de la aceleración, ¿no? Esta es la ecuación general, donde aparece el factor L o alternativamente el factor tau, según queramos considerar. Entonces, si queremos obtener el valor máximo, utilizando los valores espectrales, es decir, como acá vemos, la ecuación diferencial está igualada al término independiente que depende de la aceleración del terreno y aparece el factor tau. Entonces, la respuesta máxima será el espectro de diseño multiplicado por el factor tau, que ya habíamos dicho que cuantifica la mayor o menor influencia que tiene cada uno de los modos. Alternativa, esto sería en términos de desplazamiento, es decir, como Q es una coordenada modal, que es un desplazamiento, está asociada al espectro de desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que en general los reglamentos de diseño
expresan el espectro en términos de aceleraciones. Entonces, alternativamente, esta misma ecuación podemos expresarla introduciendo el valor de la aceleración espectral dividido por la frecuencia al cuadrado del modo. Esto, recuerden que era una simplificación que vimos al definir los pseudoespectros. Si no recuerdan esta transformación, por favor revisen, esto ya lo vimos, revisen la guía de estudios sobre espectros. Es decir, a medida que vamos avanzando en la clase, en los temas de la asignatura, vamos integrando conocimientos previos. Entonces les reitero, esta transformación ya la vimos y la tienen, si no la recuerdan bien, la tienen demostrada y explicada en la guía de estudios de espectro. Si quisiéramos hacer una interpretación gráfica, volvamos al esquema de que el análisis modal que nos permite llegar a esta ecuación de equilibrio implicaba resolver n osciladores de un grado de libertad cuyos coordenadas o desplazamientos los definíamos a través del valor Q. En realidad, si aplicáramos un acelerograma determinado, estas funciones serían funciones en el tiempo. Esto ya lo vimos en la primera hora de esta clase. Entonces, el análisis espectral lo que busca es determinar los valores máximos de cada una de esas funciones temporales que no vamos a calcular. Es decir, si las calculáramos tendríamos variaciones de este tipo, pero el análisis modal espectral evita el cálculo de la función completa y en forma aproximada, a través del concepto de espectro, nos permite obtener los valores que están indicados ahí con magenta, que sería, siguiendo la bibliografía, lo hemos denominado como Q sub 0, o sea, Q sub 0, o en general, cualquier parámetro con el subíndice 0, lo que va a indicar es que wow, es el valor máximo. Podríamos haber usado también Qmax, pero bueno, es una de las formas de representarlo usuales en la bibliografía. Entonces, el análisis modal espectral, reitero, nuevamente, soy bastante repetitivo, pero como les decía, es importante que esto quede claro, y aprovecho para reiterar que recuerden que el trabajo práctico integrador, el último día de clases, van a tener, si bien lo desarrollan en grupo, van a tener que explicarlo, presentarlo, es decir, cada uno de los docentes va a estar en forma así, alternativa con los distintos grupos, y van a tener que explicar, es decir, es importante que ustedes entiendan el análisis modal espectral, porque si no, no van a poder explicarlo, y si no lo explican adecuadamente, más allá de que hayan hecho o no el práctico, si no lo explican adecuadamente, no van a obtener la regularidad. Y bueno, eso coméntenselo. Veo que el número de alumnos que participan de las clases va disminuyendo a medida que avanzamos. Eso, bueno, es responsabilidad de cada uno. Lo que sí nosotros también tenemos la responsabilidad de evaluarlo, y esa evaluación va a ser, obviamente, en el examen final para aprobar la asignatura, pero también en el coloquio, la charla que vamos a tener con cada uno de los grupos, para poder obtener la regularidad. Es decir, la regularidad la van a obtener no solo resolviendo, completando y haciendo bien el trabajo práctico, sino también explicándolo en forma de un coloquio. Así que, insisto con el tema de que si tienen dudas, aprovechen estas clases. Sabemos que el tema es complejo, hay muchas ecuaciones matriciales, pasamos de las matriciales a los escalares, y vemos en las evaluaciones que esto les
cuesta entenderlo, por eso ya que ustedes, por lo menos que están en clase, aprovechen para consultarlo. Bien, si no hay consultas, voy a continuar. Entonces estábamos viendo cómo a través del uso del espectro de diseño podíamos estimar los valores máximos de la respuesta para cada modo. Entonces reitero, Q sub 0J implica el valor máximo o mínimo, es decir, el valor extremo de la coordenada QJ, es decir, para el modo J. Bien, para calcular los desplazamientos U, que son los que nos interesan, porque son los desplazamientos en los grados de libertad del sistema estructural que estamos considerando, hacemos la transformación, esto es exactamente lo mismo, es decir, multiplicamos el vector modal del modo J por el valor máximo y vamos a tener el valor máximo del vector J, UJ, donde es importante aclarar que este no es el vector U total que nos interesa, es el aporte del modo J al vector U. Después vamos a tener que considerar o ver cómo hacemos para considerar, para sumar el efecto de los distintos modos. Una aclaración, esto simplemente para completar la presentación, así como en estas ecuaciones indicábamos los valores máximos de desplazamientos en coordenadas modales, ya sea en función del espectro de desplazamiento o del espectro de aceleraciones, en forma análoga podemos obtener los valores de aceleración en coordenadas modales, o bien, ya aplicando la transformación, los valores de aceleración en términos de los grados de libertad U del sistema estructural que estamos considerando. Eso es una aclaración. Pero bueno, antes de ir al próximo paso, lo que es importante entonces es reiterar este concepto de que determinamos el valor máximo de la respuesta del desplazamiento modal para cada modo y multiplicando por la forma modal de ese modo, obtenemos el aporte del modo J al desplazamiento total o al desplazamiento U en los grados de libertad que hemos considerado. Profe, Sí. ¿tiene alguna relación, o cuál sería la relación más que nada, entre la primera ecuación y la segunda? ¿O solamente usamos la segunda? ¿Entre esta o esta? O sea, No, entre la que está después de diseño y la después de valor máximo. O sea, entre la de equilibrio para sismo y la de valor máximo. Bueno, esto es es muy buena la pregunta. Esta es la ecuación que nosotros dedujimos y es la ecuación en realidad de equilibrio dinámico. En cada instante esta ecuación se verifica y hay equilibrio entre las fuerzas internas y entre el efecto del movimiento del suelo, porque no hay una fuerza exterior. Sí. Bien, eso está claro. Resolver esa ecuación nos lleva a determinar estas funciones que están ahí en rojo, en donde el parámetro Q, en este caso las coordenadas modales, varían en el tiempo. Por ejemplo, esta ecuación la resolvemos aplicando Duhamel, que es uno de los procedimientos que hemos visto en esta asignatura, y obtendríamos esa función. Pero el objetivo del análisis modal espectral es precisamente no hacer ese cálculo, bien, sino obviarlo. Y para obviarlo, lo que queremos es simplemente obtener el valor máximo en función del espectro, que es lo que están representando estas ecuaciones. O sea, la vinculación es conceptual, no es directa, porque
resolver esta ecuación implica llegar a estas n funciones, que es lo que no vamos a hacer en el análisis modal espectral. Solamente vamos a obtener el máximo. Perfecto. No sé si eso más o menos explica. Sí, sí, profe. Bien. Muchas gracias. No, ustedes. Perdón. Bien. De la misma manera que determinábamos el valor, o sea, cuánto aportaba el modo J al desplazamiento del sistema, a los desplazamientos U, perdón, con el mismo criterio, podemos aplicar o decir que para cualquier parámetro de respuesta, no solo para los desplazamientos, va a haber una relación, o sea, hay una relación entre ese parámetro de respuesta y los desplazamientos, ¿no? Y acá, así como recién mostraba las funciones Q que varían en el tiempo, no vamos a calcular estas funciones en rojo, vamos a tratar de determinar el valor máximo. De la misma manera, si aplicáramos el procedimiento de integración en el tiempo, veríamos que el modo 1 produce en ese parámetro de respuesta R cualquiera una cierta variación para el modo 1, otra variación para el modo 2, en J, otra para el modo N, y así sucesivamente. La respuesta total va a ser la suma de esas funciones y habrá un valor máximo. Acá vale la misma explicación que hacíamos recién. El objetivo del análisis modal espectral no es calcular todas estas funciones, porque eso es lo que queríamos evitar, ¿se acuerdan? Lo mencionábamos como un inconveniente práctico. Entonces, lo que podemos hacer es solamente determinar los valores máximos, es decir, S, y a través de esos valores máximos, tratar de determinar el máximo probable de la respuesta, que fíjense, y forma deliberada lo queremos mostrar con este gráfico, el valor máximo de la respuesta, en principio, en el tiempo, no coincide con el máximo de la respuesta en los distintos modos. Es decir, acá necesariamente vamos a tener que introducir una simplificación, es decir, el costo de simplificar el procedimiento de cálculo porque no vamos a determinar estas funciones en el tiempo, nos lleva a introducir un error, que obviamente vamos a tratar de que sea lo menor, o ese error sea lo más acotado y lo menor posible. Pero lo que tratamos de mostrar a través de estos gráficos es que el valor máximo del parámetro de respuesta que estamos considerando no se puede obtener, o sea, no es correcto obtenerlo sumando los valores máximos que se producen en cada modo. Es decir, en el modo 1 el valor máximo se produce en un cierto instante, en el modo 2 se produce en otro instante. Cuando acá, fíjense, bueno, acá prácticamente en el modo 1 sería muy pequeño, y lo mismo con el otro acá, bueno, acá más o menos coinciden. Pero los máximos de cada modo se producen en tiempos distintos. E incluso la suma total, que es la que está acá en rojo, del efecto de todos los modos, va a tener un máximo que no coincide necesariamente con los máximos de ninguno de los modos. Entonces, lo que es fundamental que ustedes comprendan es que simplificamos el procedimiento de cálculo, no vamos a determinar estas funciones, no vamos a determinar las funciones en azul. Yo las estoy poniendo acá para mostrar el concepto, pero la idea del análisis modal espectral es no calcular esas funciones, sino utilizar el espectro de diseño que está en el reglamento para estimar los máximos de cada modo. El problema, o sea, es muy conveniente desde el punto de vista práctico ahorrarse el cálculo de la función en el tiempo, pero eso tiene un costo.
El costo es que vamos a tener que introducir una o aplicar algún criterio para estimar el máximo probable de la respuesta total. Porque no podemos obtenerlo sumando los máximos de la respuesta de cada modo. Esos criterios para obtener el valor probable de la respuesta total es lo que se denominan reglas de combinación modal. Hay varias, algunas más precisas que otras, y obviamente algunas más complejas que otras. Pero antes de ver esas reglas, lo que quisiera saber es si les ha quedado claro el concepto, es decir, el hecho de que no se pueden sumar los máximos de cada modo. Es decir, es muy fácil obtener el máximo de cada modo a través del concepto de espectro, porque son sistemas de un grado de libertad, son sistemas elásticos, es decir, todas las hipótesis se cumplen y podemos obtener los máximos por cada modo. Lo que no es correcto es sumar esos valores máximos porque se producen en tiempos distintos. Incluso unos pueden tener valor positivo, otros pueden tener valor negativo. ¿Eso está claro? Sí, sí, está claro. Bueno, entonces vamos ahora sí a ver las reglas de combinación que, como les digo, tienen por objeto encontrar un valor probable, no es exacto. Vamos a... Bien. El análisis dinámico así el diseño estructural comienza a emplearse en la década de 1950, donde todavía prácticamente no había computadoras para hacer estas operaciones, es decir, se hacían manualmente. Y el primer criterio que se utilizó fue un criterio muy conservador y que tiene que ver con lo que recién decía que no había que hacer, que era sumar directamente los valores. Es decir, a ver, acá, en la notación que estamos utilizando, les recuerdo, el R lo utilizamos para indicar un parámetro de respuesta cualquiera, un desplazamiento, un momento flector, una reacción de vínculo. El 0 como subíndice para indicar que es un valor máximo. Y el J para indicar que es el valor máximo de ese parámetro de respuesta o que aporta el modo J. Volviendo a la ecuación, acá tienen R1, RJ en forma genérica, R0 sub n, el valor máximo de los distintos modos. Lo que recién decíamos que no es correcto hacer, sumar estos valores, y para colmo en valor absoluto, es lo que se hizo inicialmente porque no tenían otra alternativa. Es un valor totalmente conservador en el sentido de que da un valor grande o mucho más grande que el valor probable o el valor máximo. Pero esto se utilizó, como les decía, al inicio, en la década del 50, cuando se comenzó a hacer el análisis dinámico ya con aplicaciones prácticas. Pero bueno, posteriormente, esto como siempre, ¿no? se va avanzando y a través de investigaciones, comparaciones, se propone una regla que se basa, o que se denomina por las siglas en inglés SRSS, que son en realidad las siglas que corresponden a Square Root of the Sum of the Squares, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto tiene un fundamento en teorías de probabilidades, y en principio, o en ciertos casos, permite encontrar el valor más probable de los valores máximos de cada modo. Es decir, esta regla SRSS, después lo van a ver numéricamente, en general da valores que son menores que los que obtendríamos si aplicábamos directamente la suma de los valores absolutos. Esta regla funciona bien en general en la medida en que todos los modos están bien separados, es decir, que tienen frecuencias o periodos que son distintos. Y esto
funciona bien en general para estructuras planas, en donde en general se da esa condición que mencionaba recién, es decir, de que la frecuencia o periodos propios, los de cada modo, sean distintos, es decir, estén bien separados. Cuando se avanza en el análisis, sobre todo en el desarrollo, con el desarrollo de las computadoras, se comienzan es decir, al haber más poder de cálculo, de cómputo, los modelos estructurales comienzan a hacerse más complejos y ya comienza a ser usual la implementación de modelos tridimensionales, sobre todo para edificios. Y entonces ahí, a nivel de investigación, se detectó de que las reglas de combinación SRSS, la que veíamos recién, presentaba algunos problemas, o errores importantes, no era conservador, cuando en edificios se daba el caso de que había modos que eran, aunque no sean iguales, pero que tenían frecuencias o periodos parecidos. Y eso en edificios puede darse con cierta frecuencia, sobre todo cuando la configuración estructural en una dirección es muy parecida o igual a la configuración en la otra dirección de análisis. Entonces, en ese caso se pueden obtener modos que son similares en cuanto a su periodo de frecuencia, y la regla de combinación SRSS da errores importantes y deja de ser conservadora. Y entonces, nuevamente, basado en conceptos de probabilidades, se propusieron distintas reglas, vamos a ver la más usual, e incluso la que está incorporada en muchos programas de computación, como SAP o ETAPS, que se denomina regla CQC, por las siglas en inglés de Complete Quadratic Combination. En este caso, la combinación modal se da a través de una doble sumatoria en donde las distintas respuestas máximas de cada modo se van combinando entre sí y se utiliza un factor ρ, bueno, que depende, esta es la variación general, como les decía, esto tiene un fundamento en la teoría de probabilidades, pero ¿qué intervienen? No lo indiqué acá en esta imagen. Intervienen los factores de amortiguamiento que se consideran en los modos J y K general. Esto normalmente en la implementación práctica se toma como el 5%, o sea, constante para todos los modos. E interviene beta, que es la relación de las frecuencias entre el modo J y el modo K. Más allá de esta ecuación, que nadie se la sabe de memoria, la variación, lo que está representado acá en el gráfico, por lo menos para entender algo conceptualmente, es el factor de correlación ρ. Se llama factor de correlación porque es lo que relaciona o vincula la respuesta máxima del modo J con el modo K. Y entonces tiene variaciones de este tipo. El gráfico está hecho adoptando distintos valores constantes para todos los modos del factor de amortiguamiento. Acá la curva en azul es el 2%, la curva en rojo es el 5%, esta es la que nos interesa porque es la que se utiliza en la práctica. Y en el, perdón, no lo aclaré, en el eje vertical tenemos el factor de correlación, definido por esta ecuación, y en el eje vale 1, y el factor de correlación vale 1, quiere decir que ahí hay una correlación directa y esos valores se van a intervenir en la respuesta total con un factor de correlación 1. Ahora, apenas las frecuencias son distintas, es decir, se separan entre sí, el factor ρ disminuye rápidamente y la correlación es muy baja, ¿no? Por eso,
si ahora esta misma ecuación la abrimos, separamos y la ponemos exactamente lo mismo, la que está abajo, solo que escrita de una forma que nos va a permitir ver una interpretación más clara. Es decir, ¿qué hemos hecho? Fíjense, esta es una doble sumatoria. Cuando en esta doble sumatoria el factor J se hace igual al K, factor J igual al factor K, el ρ JK vale 1, por lo que tenemos acá. Y en definitiva, el R0J es igual al R0K, y en definitiva, esto, para el caso particular de que J es igual a K, nos queda como el valor R0J al cuadrado. Esto se va a dar n veces, es decir, n veces voy a tener la situación de que J es igual a K. Es decir, cuando J vale 1, K igual 1. Cuando J vale 3, K igual 3. Entonces, este término representaría el caso en el que J es igual a K. Y después se mantendría la doble sumatoria para todos los casos en los que K es distinto de J, o J distinto de K, que es lo mismo, en donde interviene este factor. Entonces, ¿por qué hacemos esta separación? Porque este primer término es igual a ¿qué? Es igual, fíjense, perdón, es igual a la regla de combinación modal SRSS. Entonces, este primer término es la regla de combinación modal SRSS. Y estos términos, que corresponden al caso de J distinto de K, serían los que se agregan en esta regla de combinación, que es mucho más compleja. Si la frecuencia y la frecuencia que disminuye rápidamente, y este término sería despreciable. Si las frecuencias son parecidas, hay modos con frecuencias parecidas, este término puede ser no despreciable, y ahí es donde la regla CQC toma importancia o relevancia. Es decir, en definitiva, cuando los modos tienen frecuencias o periodos distintos, la regla CQC se aproxima a la regla SRS, que es la más simple. Cuando esa situación no se da, bueno, la regla CQC es más precisa, se acerca más a los valores probables, porque aparecen o influencian esta segunda parte con los componentes que vinculan los modos distintos. Desde el punto de vista práctico, estas reglas se implementan en los programas y en realidad nosotros, digamos, desde el punto de vista práctico, no, por el trabajo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros, es más o menos lo mismo aplicar una u otra. Como les dije, todos los programas de computación de uso así práctico y los programas comerciales, en general incorporan estas reglas, y nosotros como usuarios lo único que tenemos que hacer es elegir la regla de combinación modal. Bien, no sé si hay alguna consulta. Bien, y para terminar, entonces preparé esta lámina con una especie de resumen o comparación de los dos métodos, perdón, en donde representamos, así de forma muy resumida, con algunas ecuaciones, la comparación entre el análisis modal, en esta columna, con integración en el tiempo, y modal espectral en la columna de la derecha. Y en forma así resumida, 5 etapas. La primera etapa es común para los dos procedimientos, que es formular el modelo estructural y determinar las frecuencias propias y los modos de vibración a partir de las matrices de masa y rigidez. Eso es exactamente lo mismo, cualquiera sea el procedimiento que apliquemos. La segunda etapa también es la misma y consiste en realizar el cambio de coordenadas, es decir, pasar del sistema real
donde los grados de libertad U representan el desplazamiento en los grados de libertad que hemos seleccionado, y pasamos entonces con la transformación modal a desacoplar el sistema, y tenemos ahora n osciladores de un grado de libertad, y trabajamos con las coordenadas Q, las coordenadas modales. A partir de ahí, el procedimiento ya es distinto según sea análisis modal temporal o análisis modal espectral. En el análisis modal temporal, la determinación de las coordenadas modales Q se hace, como el nombre lo indica, por integración temporal para un terremoto dado. Ese terremoto se define por el acelerograma. Y vamos a obtener n funciones de Q, una para cada modo, y esas son funciones en el tiempo. Con el vector o con los valores de Q, con las funciones Q en el tiempo, vamos a calcular los desplazamientos, es decir, hacemos la transformación en la dirección inversa, volvemos al sistema de grados de libertad U, que son los que nos interesan, y una vez que determinamos esos vectores, el vector U en el tiempo, determinamos todos los parámetros de respuesta a través de análisis estructural estático. Si bien, o sea, es análisis estructural estático, pero todos los parámetros de respuesta van a ser funciones en el tiempo. Si, por el contrario, decidimos aplicar el análisis modal espectral, ya en la etapa 3 el procedimiento es diferente. No vamos a obtener las funciones en el tiempo de Q, sino que vamos a obtener los valores máximos mediante el uso del espectro, ya sea un espectro de diseño, de desplazamiento o de aceleraciones. Con eso vamos a determinar los valores máximos de los desplazamientos U para cada uno de los modos, es decir, el aporte de cada uno de los modos. Esos son valores máximos para cada modo del vector desplazamiento. Con eso vamos a determinar, mediante análisis estático, la respuesta o los parámetros que queremos determinar, y después vamos a utilizar las reglas de combinación modal. En la práctica hoy se utiliza en general o la regla SRSS o la CQC, según corresponda, y con eso vamos a tratar de estimar los valores probables de los parámetros de respuesta. Con eso, en principio, terminamos la presentación o el marco teórico del análisis modal en sus dos versiones, la temporal o la espectral, y obviamente que esto, para entenderlo, hay que aplicarlo, y por eso en el práctico número 5 analizamos, ustedes ya están analizando algunos casos simples, es decir, estructuras con pocos grados de libertad, para ver el procedimiento, para ver los números. Tienen también en la página web un ejercicio resuelto, que es un pórtico de 3 pisos, eso está implementado, el análisis modal espectral, en una planilla Excel, y bueno, y después viene en el trabajo práctico integrador la aplicación a un edificio, es un edificio simple, pero ahí hacemos una aplicación trabajando en forma similar a la que se trabaja en la práctica profesional, es decir, en el ejercicio profesional de la ingeniería, utilizando un programa de computación. Así que bueno, con eso yo terminaría, como les decía, la explicación del marco teórico del análisis modal espectral. No sé si hay alguna consulta, si no haríamos un descanso y